Hay preguntas que casi todos nos hemos hecho, pero que pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? Tal vez llevas días orando, tal vez meses, quizás años. Has pedido por un hijo, por un matrimonio, por salud, por trabajo, por dirección. Has llorado, has ayunado, has esperado, y sin embargo, parece que el cielo permanece en silencio. Entonces aparece una duda que puede sacudir la fe incluso de los creyentes más sinceros. ¿Será que Dios realmente me escucha? Hoy no quiero darte una respuesta rápida. Quiero invitarte a recorrer la Biblia, porque descubrirás que algunas de las personas más fieles de las Escrituras también experimentaron el silencio de Dios. Y al final de este estudio, quizá descubras que ese silencio significa algo muy diferente de lo que imaginabas. El silencio que duele. Antes de abrir la Biblia, quiero que pienses en algo. El silencio puede ser una de las experiencias más difíciles de soportar. Cuando llamas a alguien que amas y no responde, cuando envías un mensaje y pasan las horas, cuando esperas el resultado de un examen médico, el silencio pesa. Ahora imagina ese mismo silencio, pero con Dios. Muchos creyentes sienten culpa por admitirlo. Piensan que hacer esta pregunta demuestra poca fe. Pero la Biblia demuestra lo contrario. De hecho, la Biblia está llena de hombres y mujeres que llevaron sus preguntas delante de Dios. David preguntó, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Job preguntó. Jeremías preguntó. Habacuc preguntó. Incluso Jesús, desde la cruz, citó el Salmo 22 diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La fe bíblica no consiste en fingir que nunca tenemos preguntas. Consiste en llevar esas preguntas delante de Dios. Y para entender el silencio de Dios, quiero que conozcamos a una mujer cuyo dolor duró años. Su nombre era Ana. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Si alguna vez has sentido que Dios guarda silencio, quédate hasta el final, porque la historia de Ana podría cambiar completamente la manera en que interpretas tus propias oraciones. Imagina por un momento el camino hacia Silo. El polvo se levantaba con cada paso. Las familias avanzaban juntas. Los niños corrían de un lado a otro. Se escuchaban risas, conversaciones, canciones. Era tiempo de adorar a Dios. Pero entre toda aquella alegría, caminaba una mujer con el corazón hecho pedazos. Su nombre era Ana. A simple vista, nadie habría imaginado el peso que llevaba por dentro, porque hay dolores que no se notan en el rostro, pero consumen el alma. Año tras año, Ana hacía el mismo recorrido, y año tras año regresaba con la misma petición. No pedía riquezas, no pedía reconocimiento, no pedía poder. Pedía algo que muchas otras mujeres ya tenían: un hijo. Y el tiempo seguía pasando. En aquella cultura, no poder tener hijos no era solo una tristeza personal. Muchas mujeres cargaban además con el rechazo social y la incomprensión de quienes las rodeaban. Como si eso no fuera suficiente, Penina, la otra esposa de Elcana, aprovechaba ese dolor para provocarla constantemente. La Biblia dice que lo hacía para irritarla. ¡Qué expresión tan fuerte! No era un comentario aislado, no era una sola ocasión, era una herida que se abría una y otra vez. ¿Te imaginas llegar al lugar donde esperas encontrar consuelo y salir sintiéndote todavía más quebrantado? Quizá algunos de los que nos están viendo saben exactamente cómo se siente eso. Has venido a la iglesia, has orado, has ayunado, has servido, y aún así, la respuesta que esperabas no llega. Entonces comienzan las preguntas. ¿Estaré haciendo algo mal? ¿Será que Dios ya no me escucha? ¿Por qué parece responderles a otros, pero no a mí? Esas preguntas no son nuevas. Ya estaban presentes en los días de Ana.
Y aquí encontramos el primer principio que cambia nuestra manera de entender la oración. El silencio de Dios no significa que Dios esté ausente. Es importante notar algo. La Biblia nunca dice que Dios hubiera abandonado a Ana. Tampoco dice que Dios hubiera dejado de escucharla. Lo que sí dice es que ella siguió buscando a Dios. Y eso nos enseña algo profundamente humano. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, es fácil interpretar su silencio como rechazo. Pero el silencio y el abandono no son la misma cosa. Hay padres que guardan silencio mientras observan a sus hijos resolver un problema por sí mismos. No porque hayan dejado de amarlos, sino porque hay algo que el hijo necesita aprender durante ese proceso. Con Dios debemos ser cuidadosos al hacer comparaciones humanas, porque Él es perfecto y sus caminos son más altos que los nuestros. Sin embargo, esta imagen puede ayudarnos a entender una verdad importante. El silencio, por sí solo, no prueba la ausencia de Dios. Y esa verdad aparece una y otra vez en toda la Biblia. Pero la historia de Ana aún no termina, porque llegará un momento en el que ya no le quedarán fuerzas. Y será entonces cuando hará una de las oraciones más profundas registradas en toda la Escritura. Antes de leer esa oración, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué sucede cuando una persona ya no tiene palabras? ¿Qué ocurre cuando el dolor es tan grande que solo quedan las lágrimas? La respuesta la encontramos en el siguiente momento de la historia. Hay momentos en la vida en los que las palabras ya no alcanzan. Cuando el dolor es pequeño, hablamos. Pero cuando el dolor toca lo más profundo del alma, a veces solo podemos llorar. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Ana. La Biblia nos dice que entró al tabernáculo profundamente afligida y allí derramó su corazón delante de Dios. No fue una oración elegante, no fue un discurso preparado, no intentó impresionar a nadie, simplemente habló con Dios desde la profundidad de su dolor. Y aquí encontramos un detalle que muchas veces pasamos por alto. La Escritura dice que Ana movía sus labios, pero no se escuchaba su voz. Imagínate esa escena. El sacerdote Elí observa desde la distancia. Ve a una mujer moviendo los labios. No escucha palabras, solo ve lágrimas. Y llega a una conclusión equivocada. Piensa que está ebria. Qué triste. La persona que más necesitaba comprensión fue malinterpretada. ¿Cuántas veces también nosotros hemos sido malinterpretados en medio de nuestro dolor? Hay personas que juzgan una lágrima sin conocer la batalla que la produjo. Hay quienes critican una reacción sin saber cuántas noches de oración hubo antes de ella. Pero Ana no perdió el control. Con respeto respondió: «No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra. He derramado mi alma delante de Jehová». ¡Qué expresión tan hermosa! He derramado mi alma delante de Jehová. No dijo, he repetido muchas palabras. No dijo, he hecho una oración perfecta. Dijo, he derramado mi alma. Y quizás eso es exactamente lo que Dios estaba esperando. No una oración perfecta, sino un corazón sincero. Segundo principio, Dios escucha las oraciones sinceras, aun cuando nadie más las comprende. Hay algo profundamente consolador en esta escena. El sacerdote entendió mal a Ana. Las personas a su alrededor probablemente tampoco conocían todo lo que estaba viviendo, pero Dios sí. Y eso nos recuerda una verdad que aparece en toda la Biblia. Dios no solo escucha nuestras palabras, también conoce nuestro corazón. El Salmo 139 nos recuerda que Él conoce nuestro sentarnos y levantarnos. Jesús enseñó que el Padre sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Y Romanos 8 añade otra dimensión extraordinaria. Cuando ni siquiera sabemos cómo orar, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que hay momentos en los que nuestras lágrimas también forman parte de nuestra oración.
Quizás hoy alguien está viendo este video y siente que ya no sabe qué decirle a Dios. Has repetido la misma petición tantas veces que ya no encuentras palabras nuevas. Si ese eres tú, quiero decirte algo con todo mi corazón. Tu Padre Celestial no necesita que encuentres frases más bonitas. Él ya conoce el peso que llevas antes de que abras la boca. Pero aquí ocurre algo que cambia completamente la historia. Después de años de sufrimiento, después de lágrimas, después de silencio, Ana hace algo inesperado. Y ese pequeño detalle es una de las lecciones más profundas sobre la fe que encontramos en toda la Escritura. Porque antes de que Dios respondiera, algo cambió. No fuera de Ana, dentro de Ana. Y ese cambio nos ayuda a entender que en ocasiones Dios obra primero en el corazón antes de transformar las circunstancias. Vamos a descubrirlo. Hay un detalle en la historia de Ana, tan pequeño, que es fácil leerlo sin detenerse. Pero cuando lo descubrimos, todo cambia. Después de derramar su corazón delante de Dios, después de años de sufrimiento, después de recibir las palabras del sacerdote Elí, la Biblia dice algo sorprendente. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Detengámonos un momento. ¿Escuchaste bien? Todavía no estaba embarazada, todavía no había nacido Samuel, todavía no había ocurrido el milagro, y sin embargo, la tristeza comenzó a desaparecer. ¿Por qué? ¿Qué cambió? La situación seguía siendo la misma, pero Ana ya no era la misma. Hay momentos en los que Dios transforma primero nuestro interior, antes de transformar nuestras circunstancias. Y eso no significa que el problema no sea importante. Significa que Dios está haciendo una obra más profunda. Porque si solo cambia nuestras circunstancias, podemos experimentar alivio. Pero cuando transforma nuestro corazón, experimentamos paz. Y la paz de Dios no siempre depende de que todo salga como nosotros esperamos. Depende de saber que nuestra vida está en sus manos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has pensado que la única respuesta posible era que Dios cambiara tu situación? Quizás has dicho, Señor, cuando me sanes, tendré paz. Cuando consiga ese trabajo, descansaré. Cuando mi hijo regrese a ti, volveré a sonreír. Y esas son peticiones legítimas. La Biblia nos anima a presentarlas delante de Dios. Pero, ¿qué pasaría si Dios quisiera darte su paz antes de darte aquello que estás pidiendo? No porque ignore tu necesidad, sino porque desea sostenerte mientras esperas. A veces la primera respuesta de Dios no es cambiar tu problema, sino fortalecerte para atravesarlo. Esto aparece una y otra vez en la Biblia. Piensa en José. Dios no lo sacó inmediatamente de la prisión, pero estuvo con él en la prisión. Piensa en Daniel. Dios pudo haber evitado el foso de los leones. Sin embargo, lo acompañó dentro del foso. Piensa en los 3 jóvenes hebreos. Dios pudo apagar el horno antes de que entraran, pero decidió caminar con ellos en medio del fuego. Y luego piensa en el apóstol Pablo. 3 veces pidió que el aguijón fuera quitado. La respuesta de Dios no fue la que Pablo esperaba, pero sí fue suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué diferente habría sido la historia si Pablo hubiera interpretado ese no como una falta de amor. En realidad, era una respuesta llena de propósito. Y aquí debemos tener mucho cuidado. La Biblia no enseña que todo sufrimiento sea enviado directamente por Dios. Vivimos en un mundo afectado por el pecado, donde existen enfermedades, injusticias y dolor. Sin embargo, la Biblia sí enseña que Dios es soberano y puede obrar incluso en medio del sufrimiento para cumplir sus propósitos y formar nuestro carácter. Esa diferencia es importante. No queremos atribuirle a Dios aquello que la Escritura no le atribuye, pero tampoco queremos olvidar que Él puede traer esperanza, crecimiento y redención aún en las circunstancias más difíciles. Quizá mientras escuchas esto,
Estás pensando, entiendo todo eso, pero sigo sin saber por qué Dios no responde a algunas oraciones. Y esa es una buena pregunta, porque hasta ahora hemos visto que Dios escucha, que Dios acompaña, que Dios fortalece, pero todavía no hemos respondido por completo la pregunta del título. ¿Por qué algunas oraciones reciben un sí, otras un espera y otras un no? La respuesta no está en una sola historia, está en toda la Biblia. Y en la siguiente parte veremos 4 respuestas que encontramos repetidamente en las Escrituras. Tal vez una de ellas sea exactamente la que hoy necesitas escuchar. ¿Por qué Dios responde unas oraciones y otras no? Hemos llegado a la pregunta que da título a este episodio. ¿Por qué Dios responde algunas oraciones inmediatamente mientras que otras parecen quedar en silencio? Si somos honestos, todos quisiéramos una fórmula, algo que nos permitiera saber exactamente cuándo Dios dirá sí y cuándo dirá no. Pero la Biblia nunca nos da una fórmula. Nos revela algo mucho mejor. Nos revela el corazón de Dios. Y cuando observamos las Escrituras de principio a fin, descubrimos 4 maneras en las que Dios suele responder. No son reglas mecánicas, son patrones que vemos repetirse a lo largo de la Biblia. Primera respuesta. A veces Dios dice sí. Hay momentos en los que la respuesta llega rápidamente. Ana recibió a Samuel. Elías oró y descendió fuego del cielo. Pedro estaba en la cárcel. La iglesia oró y Dios abrió milagrosamente las puertas. Cuando Dios responde así, nuestro corazón se llena de alegría. Pero incluso esos milagros tienen un propósito mayor. No son simplemente para resolver un problema, son para revelar quién es Dios. Porque el centro del milagro nunca debe ser el milagro. El centro siempre debe ser Dios. Segunda respuesta. A veces Dios dice, espera. Y esta quizás sea la respuesta más difícil, porque esperar duele. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos cómo, no sabemos cuándo terminará. Abraham esperó décadas por el hijo que Dios había prometido. José esperó años antes de salir de la prisión. Israel esperó siglos la llegada del Mesías. Y mientras esperamos, es fácil pensar que Dios ha olvidado sus promesas. Pero la espera no siempre significa inactividad. Mientras nosotros esperamos, Dios también está obrando. A veces prepara las circunstancias, a veces prepara a otras personas, y muchas veces nos está preparando a nosotros. Hay una diferencia enorme entre esperar sin propósito y esperar sabiendo que Dios sigue trabajando. Tercera respuesta. A veces Dios dice no. Quizá esa sea la respuesta que menos queremos escuchar, pero también forma parte del amor de Dios. Pablo pidió 3 veces que el aguijón fuera quitado. La respuesta fue, bástate mi gracia. Jesús en Getsemaní dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, y añadió inmediatamente, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí encontramos una verdad que transforma nuestra manera de orar. La oración no consiste en convencer a Dios de hacer nuestra voluntad. Consiste en rendir nuestra voluntad a la suya. Eso no significa resignación, significa confianza, porque creemos que Dios ve lo que nosotros todavía no vemos. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has agradecido a Dios por una oración que Él nunca respondió? Quizá pedías algo que hoy reconoces que te habría hecho daño. Quizá insistías en una relación, en un trabajo, en una decisión. Y ahora, mirando hacia atrás, puedes decir, gracias Señor, porque dijiste que no. El no de Dios muchas veces es una forma de protección que solo entendemos con el paso del tiempo. Cuarta respuesta. A veces Dios responde de una manera diferente a la que esperábamos. Y aquí encontramos uno de los patrones más hermosos de toda la Biblia. Marta y María enviaron un mensaje a Jesús. Su hermano Lázaro estaba enfermo.
Esperaban que Jesús llegara rápidamente para sanarlo. Pero Jesús esperó. Desde la perspectiva de ellas, parecía demasiado tarde. Lázaro murió. Todo parecía perdido. Sin embargo, Jesús no había dejado de actuar. Simplemente estaba preparando una respuesta mayor. Ellas esperaban una sanidad. Jesús manifestó su poder sobre la muerte. Qué diferente era la respuesta, pero qué glorioso era el propósito. Y esto nos enseña algo muy importante. Muchas veces, nosotros le pedimos a Dios una solución, mientras Él está preparando una transformación. Pedimos alivio, Él forma nuestro carácter. Pedimos una puerta abierta, Él cambia primero nuestro corazón. Pedimos un milagro inmediato, Él obra de una manera que traerá mayor gloria a su nombre. Eso no significa que siempre entenderemos sus caminos. De hecho, muchas veces no los entenderemos, pero sí podemos confiar en su carácter, porque el Dios que no cambia sigue siendo bueno, aun cuando sus respuestas no son las que esperábamos. Cuando el silencio también es una respuesta. Quiero que volvamos a la pregunta con la que comenzamos. ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? Después de recorrer la historia de Ana, de Abraham, de José, de Pablo, de Marta y María, creo que ahora podemos responder. Quizá la pregunta correcta nunca fue ¿por qué Dios no responde? Tal vez la verdadera pregunta es ¿qué está haciendo Dios mientras espero su respuesta? Porque la Biblia nunca presenta a un Dios indiferente. Presenta a un Dios que escucha, a un Dios que acompaña, a un Dios que sostiene, a un Dios que obra, incluso cuando nosotros todavía no podemos verlo. Y aquí quiero pedirte que imagines algo. Piensa en un enorme tapiz. Nosotros observamos únicamente el reverso. Vemos hilos cruzados, nudos, colores sin sentido. Todo parece desordenado. Pero Dios contempla el tapiz desde el frente. Él ya ve la obra terminada. Nosotros apenas vemos un pequeño fragmento de la historia. Esa es la diferencia entre nuestra perspectiva y la de Dios. El momento más importante. Hay algo que nunca debemos olvidar. Mientras nosotros nos preguntamos, ¿Dios me escucha? La cruz ya respondió esa pregunta. Porque Dios no solo escuchó nuestra necesidad, vino a nuestro encuentro. En Jesucristo vemos el mayor sí de Dios a la humanidad. Un sí a su plan de salvación. Un sí a su amor. Un sí a su promesa de estar con nosotros. Eso no elimina todas nuestras preguntas, pero sí cambia la manera en que las enfrentamos. Ya no oramos intentando descubrir si Dios nos ama. Oramos porque sabemos que nos ama. La cruz es la evidencia de ese amor. Quizá hoy, cuando termine este video, tu situación siga siendo exactamente la misma. Tal vez el diagnóstico no habrá cambiado. Tal vez ese hijo seguirá lejos de Dios. Tal vez esa puerta continuará cerrada. Tal vez la respuesta que esperas todavía no llegará hoy. Pero si este estudio logró algo, espero que sea esto. Que salgas convencido de que el silencio de Dios nunca debe interpretarse automáticamente como la ausencia de Dios. Porque muchas veces, cuando no podemos ver su mano, todavía podemos confiar en su corazón. El desafío. Esta semana quiero invitarte a hacer algo diferente. No dejes de orar, pero agrega una nueva oración. Antes de pedir, di simplemente, Señor, aunque todavía no entienda lo que estás haciendo, ayúdame a confiar en ti. Puede parecer una oración sencilla, pero puede cambiar la manera en que atraviesas la espera. Si este mensaje fortaleció tu fe, compártelo con alguien que hoy necesita recordar que Dios no ha dejado de escucharle. Y si deseas seguir profundizando en las grandes preguntas de la Biblia, te invito a acompañarme en el próximo episodio, porque responderemos otra pregunta que millones de creyentes se han hecho alguna vez. ¿Cómo puedo reconocer la voz de Dios cuando Él me habla? Hasta entonces, que el Señor fortalezca tu fe y que su palabra siga siendo una lámpara para tu camino. Nos vemos en el próximo estudio de Pilar en la Palabra.